Buenas noches a todos. Los cursos mecanizados. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profe. Ay, ay, ay. Recolectamos casi 20.000 pesos. O sea, solo 10. Uy. Y con lo que solo compramos una chocolatina. Epa. Ajá. Bueno, ¿me regalan uno o qué? Pues igual queda con sus... queda. El audio. Ay, ojo Buenas con noches a los todos, audios. muchachos. El día de hoy van a tener clases con el profesor Juan Pablo Martínez. El día de hoy no va a estar presente Álvaro. Entonces ya él se conecta dentro de unos 5 minutos. Y pidió el tiempo que lo esperaran. Mientras tanto, esperamos que se conecten todos para poder dar inicio a la clase. ¿De qué materia, compañera? Código disciplinario. De usted Aló, la buenas noches. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, ven señor, ahí ¿qué en la pasó? cámara? Buenas noches. Buenas noches, profe. Fuerte y claro. Listo, buenas noches. Noche. A nuestra profe que nos está ayudando como administradora, ¿me ve? ¿Me escucha? Todo perfecto, profe. Se ve y se escucha Perfecto. perfecto. Dame permiso, porfa, para poder compartir diapositiva. Listo, muchas gracias. Muchachos, ¿están viendo mi diapositiva que actualmente dice mecanismos de participación ciudadana? Sí, señor. Sí, señor. Listo, Sí, perfecto, profe. muchas Sí, señor. gracias. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, ¿se acuerdan que tuvieron clase conmigo hace, no sé qué les digo yo, hace más o menos 3 sábados? Abordamos el tema de mecanismos de participación ciudadana, nos quedó faltando un poquito. ¿Se acuerdan de eso o no? Más exactamente el Día de la Mujer, profe, claro que sí. Ah, pues puchica, bien, Sí, profe. exactamente. Bacano, listo, muchachos. Entonces, como el sentido de esto, pues no es que yo les repita, sino que ustedes ya les queden las cosas asentadas. Pues la intención de hoy era tocar dos mecanismos que nos habían hecho falta y abordar preguntas tipo ICFES, tipo saber qué es lo que necesitamos para esa prueba. ¿Listo? Entonces voy haciendo un recuento rápido de lo que se vio ese día, de los mecanismos, cuántos son, qué tipo de cosas son y ya con eso pasamos al siguiente pedazo. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, empecemos. Entonces, muchachos, ese día abordamos dos, digamos, una situación o un concepto, y es que yo les decía que en Colombia habían dos tipos de democracia.
una democracia representativa y una democracia participativa. ¿De qué se trataba la democracia representativa? Que les hacía la analogía con los representantes de curso en el colegio. Profe, es la persona que se elige para que represente un grupo, una nación, un pueblo, en un Sí. país, en fin. Sí, más o menos va por ese lado. Entonces, resulta que la democracia como está diseñada en Colombia no es para que el ciudadano esté tomando decisiones todo el tiempo, sino que para eso va a elegir a unos representantes, pues que como su nombre lo dice y valga la redundancia, van a representar los intereses de los ciudadanos en las diferentes corporaciones públicas. Entonces, votamos por unos señores representantes a la Cámara y senadores para que ellos sean quien hagan las leyes en el país y tomen la decisión de cómo se van a establecer las normas en el país. Votamos por un señor presidente porque estamos de acuerdo en su visión de país. Votamos por un señor gobernador porque creemos en su visión del departamento. Votamos por un señor alcalde porque creemos en la visión y en la ejecución que va a tener en el municipio. Entonces, la primera democracia que existía era una democracia representativa. ¿Por qué? Porque vamos a votar o a delegar nuestro poder como ciudadanos en ciertos representantes. Y hay otra, muchachos, que es la democracia participativa. Les apunto ahí en el chat para que vamos teniendo interacción con el chat y ustedes vayan tomando nota. Democracia representativa fue la que les acabé de hablar cuando se votan por los senadores, los representantes y demás. Y la democracia participativa. Y es que nuestra Constitución Política de Colombia nos establece que efectivamente como ciudadanos tenemos el derecho de participar en las diferentes decisiones que se toman en el país. Por ejemplo, ahorita último del debate político se está hablando de un mecanismo de participación. ¿Cuál es? Que lo Acción propuso el popular, no, que lo propuso el presidente hace poquito. consulta popular. La consulta popular. Entonces, eso es algo que es legítimo, y ojo que yo no soy petrista ni mucho menos, es algo que es legítimo, que es legal, que está establecido por la Constitución, y es que el presidente puede decir, yo le quiero consultar a los ciudadanos sobre una decisión de la reforma laboral, y es un tema que es totalmente legal, y es un tema que es totalmente, digamos, sí, justo, y que precisamente está enmarcado en ese concepto que hablamos de democracia participativa. Entonces decimos que la democracia participativa, ¿cuándo se utiliza? Cuando el ciudadano no solamente quiere delegar sus decisiones en los representantes, sino quiere asumir una ciudadanía y una participación activa en los debates y en las diferentes decisiones que se toman a nivel nacional o municipal o departamental, que se toman a nivel de la vida cívica. ¿Queda clara la diferencia entre la democracia participativa y la democracia representativa? Sí, señor. Perfecto. Ese día habíamos hablado que para este tema de los mecanismos de participación ciudadana se iban a necesitar la convocatoria, la registraduría, un tema de unas firmas, y para eso nos salían dos conceptos, un concepto que era censo poblacional y otro que era censo electoral. ¿Alguno me puede repetir las diferencias entre uno y el otro? Profe, censo electoral son los mayores de 18 años. Profe, el censo electoral son aquellas personas que, que pueden votar y el censo ciudadano es la población total de todos los ciudadanos. Listo, muy bien. Entonces el censo poblacional es la gente que habita en el territorio colombiano, mientras que el censo electoral es la gente que está apta para votar. No necesariamente solo los mayores de 18 años, porque creo que en la clase vimos que hay ciertos ciudadanos de cierto tipo de profesiones o estilos que no pueden votar. ¿Se acuerdan cuáles? Policías, militares, los que tengan procesos
procesos judiciales y Los pues que estén condenados, que están en la... Listo. que no pueden votar. Perfecto. Esos son los que no estarían concertados ahí en el censo electoral. Entonces, muchachos, habíamos hablado que tenemos un total de 7 mecanismos de participación ciudadana. El voto representativo, el referendo, el plebiscito, la revocatoria del mandato, la acción legislativa popular, la consulta popular y el cabildo abierto. Profe, yo De le quiero esos, hacer una preguntita antes de que se me olvide. ¿no me escucha? Quiero hacerle una preguntita antes de que se me olvide. Señor, dígame. Y, o sea, la que estamos ahorita es la consulta popular, ¿cierto? La que estamos en este momento en el país. Pero Sí, de la que digamos, o sea, el presidente tiene la facultad, ¿cierto? Pero entonces, si el Congreso le dice que no hay que, o sea, ¿qué no, puede pasar? no O la hay puede hacer. que, ¿Listo? Como ese es el mecanismo que vamos a ver hoy, ¿me permite? Llegamos allá y la explicamos bien bacana. sí, hágale, sí, señor, claro, qué pena. Perfecto, listo. Entonces, muchachos, recuerden, no sé si Álvaro les pasó la clase ya grabada, lo que vimos, pero pues la idea no es detenernos, vimos el voto. En el voto nos dimos cuenta que votamos por ciertos funcionarios de la rama ejecutiva que ahí están consagrados. Votamos por unos funcionarios de la rama legislativa que están ahí consagrados. Les hacía yo la salvedad de que nosotros no votamos por ningún miembro de la rama judicial, no votamos ni por los fiscales, ni por los jueces, ni por los magistrados. ¿Listo? Esos son cargos de carrera. Habíamos hablado también que habían unos funcionarios públicos que se llaman los ministros. Les pregunto yo, ¿nosotros votamos como ciudadanos por los ministros? No, No, señor, profe. No, esos son elegidos bajo un criterio que se llama como libre algo y libre algo. Los ministros son elegidos bajo un criterio que se llama libre nombramiento y libre remoción. El que ¿Qué- tenga vara. Exacto, ¿qué significa esto? Que el presidente tiene la libertad, como la palabra no lo dice, su nombre no lo dice, de nombrarlos en el momento que él desee y asimismo tiene la libertad de removerlos cuando él desee. ¿Listo? Entonces yo les hacía con paréntesis, ojo en la prueba de personalidad que nos aparece una pregunta que nos dice, ¿todos los cargos deberían ser elegidos por voto popular? ¿Qué marcamos ahí? Muy de acuerdo, muy en desacuerdo, algo de acuerdo, algo de desacuerdo. desacuerdo. Muy en Al, desacuerdo, al, ¿cierto? Listo, muy bien, porque ya sabemos que no todos los cargos en el país son de libre nombramiento y remoción. ¿Listo? ¿Quiénes no podían votar? Pues ya sabemos que no pueden votar los menores de 18 años, no pueden votar los miembros de la fuerza pública y asimismo tampoco pueden votar los presos condenados. Recuerden que hay dos tipos de personas privadas de la libertad. Unos que están bajo investigación, como puede ser, por ejemplo, el hijo del presidente Petro, Nicolás Petro. ¿Listo? Pero estar investigado no quiere decir que uno sea culpable. Y están ya los presos sancionados que ellos sí pierden sus derechos políticos. ¿Está claro eso ahí? señor, Sindicados y Uribe, condenados. exacto. Uribe en algún momento estuvo privado de la libertad en arresto domiciliario en su finca, pero eso no quería decir que él no pudiera ni votar ni que hubiera perdido sus derechos políticos. Sencillamente la fiscalía hace eso por, digamos, algún tipo de precaución, pero eso no significa que la persona ya haya sido juzgada. Hablamos, muchachos, también que existe un mecanismo que se llama la revocatoria del mandato. ¿Listo? Y como su nombre lo decía, está diseñado para revocar del mandato a un funcionario público. Pero ojo que la ley es muy clara y nos dice, este mecanismo solamente va a servir para revocar dos tipos de funcionarios. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la clase pasada? Gobernadores y alcaldes.
solamente sirve para remover a gobernadores y alcaldes. Entonces, por allá en el 2020, 2019, 2021, que era la pandemia, 2020, 2021, había una carta, un cartel de muchachos de una universidad diciendo, revoquemos, firmemos este documento para revocar al presidente Iván Duque. ¿Estaban en lo correcto los muchachos o estaban equivocados? Bien equivocado. Exacto, bien equivocados porque la revocatoria solamente va a servir para alcaldes y gobernadores. ¿Listo? Decíamos, muchachos, que existe un protocolo para poder revocar al funcionario, que haya pasado un año el gobierno, que usted vaya e inscriba la revocatoria como ciudadano en la registraduría, que vaya y se levante unas firmas, que la registraduría las analice, que posteriormente se convoque la revocatoria, que la mayoría de la gente salga a votar. Si la gente sale a votar y sacan al alcalde, pues toca convocar unas nuevas elecciones. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Para no detenernos como en los porcentajes sin él. ¿Se Sí, acuerdan o profe. no? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Cuéntame. Les hacía yo una salvedad conceptual y quiero que ustedes me la expliquen, que hay una diferencia grande entre la revocatoria y la destitución administrativa. ¿Quién la explica? La revocatoria la hace el mismo pueblo y la administrativa ya la hace eh, un juez que da la orden de destitución. Hasta ahí va bien, pero la embarró en un pedazo. ¿Quién le corrige? Una sola palabra la embarró. La destitución, ¿quién la hace? La Procuraduría. La Procuraduría como órgano de control, pero muy bien la definición. Entonces, la revocatoria es convocada por el pueblo. El pueblo es quien decide revocar a un funcionario, ya sea alcalde o ya sea gobernador. La Procuraduría no puede revocar. La destitución la puede hacer solamente la Procuraduría General de la Nación. ¿Listo? ¿Qué significa la destitución? Que es una sanción administrativa que se le coloca a un funcionario público por el incumplimiento de algún tipo de normatividad o por el exceso de autoridad en el cumplimiento de sus funciones. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. La revocatoria es un mecanismo de participación que se le da a la ciudadanía. La destitución no es un mecanismo de participación. La destitución es, como les digo, una facultad administrativa de un órgano de control. ¿Está claro? Sí, profe. Y la inhabilidad, profe, también la da la Procuraduría, La ¿cierto? inhabilidad también la da la Procuraduría. Lo que le pasó al ingeniero Rodolfo Fernández, que le dijeron, usted tiene una inhabilidad de 23 años para ocupar cualquier tipo de cargo público. Y al presidente Petro en su momento. Y el presidente en su momento cuando fue alcalde, después él apeló ante la Corte Suprema de Justicia, después apeló ante otra entidad internacional y bueno, eso es harina y de otro costal. ¿Listo? ¿Quiénes son las dos bellezas que nos aparecen acá? ¿Quién es este canoso? Samuel Moreno. Samuel Moreno. ¿Y el hombre por qué fue destituido? Por corrupción. Carrusel de la contratación. Listo. Si alguno de ustedes está en Bogotá, este man nos demoró casi 10 años el tema del Transmilenio por la calle 26. Listo, porque se robaron la plata. Y está esta belleza otra que se llama ¿cómo? Bueno, era alcalde Daniel. de Medellín, pero no me acuerdo. Ese fue alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y Bueno, sí. en su momento lo destituyeron porque el hombre estaba haciendo propaganda política siendo alcalde. Y está establecido que cuando uno es funcionario público, pues no puede estar haciendo propaganda y proselitismo político. Listo. Segundo mecanismo, ya lo recordamos. Primero fue el voto, segundo la revocatoria. Tercer mecanismo, muchachos, el plebiscito. Y yo les decía, había una palabra clave, clave para recordar el plebiscito, que era ¿cuál? Una sola. Lo genera el presidente. El presidente, listo. Entonces el plebiscito es un mecanismo que solamente puede utilizar él
presidente de la República. ¿Listo? ¿Con qué finalidad lo tiene el presidente o con qué, de qué, sí, para qué lo utiliza el presidente? Para hacerle una consulta al pueblo sobre algún tipo de generalidad que se quiera hacer. ¿Listo? Acá tenemos, muchachos, que hay solamente evidencia desde que se creó la Constitución de 1991 de un plebiscito que se ha hecho hasta el momento. ¿Cuál Profe, es? ¿Me pueden dar un ejemplo, profe, señor? ese 2016, plebiscito entra el plebiscito entra ¿se acuerda cuando sacaron el sí y el no? Exacto, tal cual. El plebiscito, el único plebiscito que se ha hecho en la historia de no, Colombia, 2016. 2016, que fue por el tema del acuerdo de paz, que el presidente quería que la ciudadanía refrendara a través del acuerdo, a través del plebiscito, qué pena, a través de este mecanismo de participación, refrendara pues los acuerdos de paz que ellos habían trabajado con las FARC. Que si estamos a favor o en contra, pues ahí ya cada uno toma su postura personal, pero les hago una observación y una anotación ahí. ¿Creen que ustedes que para el ICFES, digamos, en este tipo de asuntos sobre las FARC y sobre el plebiscito, debemos colocarnos a favor o debemos colocarnos en contra? Para el IFE a favor. A A favor, favor. profesor. Y por qué a favor? Profe, pues yo pienso que debe ser contento la pregunta. Porque el sistema es perfecto. Exacto, porque recuerden que ustedes están defendiendo es una línea institucional, esto ya está firmado, ya está ejecutado, ya está establecido como norma del país, entonces ustedes tienen que estar, y más como policías todavía, alineados con la institucionalidad del país, y esto ya es una ley. Es todo lo que ustedes no pueden criticar el Estado, ustedes tienen que estar es a favor del Estado y las diferentes políticas que tenga. Hablábamos, muchachos, que en ese plebiscito solamente se puede hacer una pregunta de carácter general, que lo que se vote ahí tiene que cumplirse, pero que el presidente tenga el poder y tenga la facultad de generar o de permitir o de, digamos, brindarle ese mecanismo a la ciudadanía, no quiere decir que el presidente pueda consultar cualquier tipo de cosa ahí. ¿Listo? Entonces nos dicen que hay unos límites. Si el presidente quiere convocar un plebiscito, primero, no puede hacer preguntas que indaguen por la extensión del mandato presidencial. Entonces, no es que el presidente diga, ¿está usted de acuerdo en un plebiscito con que el periodo presidencial pase de 4 años a 6 años? No lo puede hacer. Tampoco puede hacer preguntas que hagan reformas a la Constitución. El presidente no puede decir, ¿considera usted que cuando el nivel de popularidad del presidente sea mayor al 52% puede tramitar las leyes por sí solo? Eso no lo puede hacer porque está violando lo que en la Constitución ya está establecido como ramas del poder público. Tampoco puede decir que se cambian las facultades de los estados de excepción. ¿Ustedes ya vieron qué era eso de los estados de excepción? Sí, señor. Arti- ¿Qué es? Alguien que me explique. Hay uno que es conmoción interior, la otra que es la de salud, creo que es, y la otra se me olvidó. Bueno, más o menos, listo, más o menos. Es decir, que resulta que hay unos momentos o unos criterios, unas situaciones donde hay una emergencia social muy grande y el presidente tiene que adquirir unas facultades, unos poderes especiales. Y en esos momentos él convoca unos estados de excepción para poder tener la capacidad de sacar unos decretos de ley y no tenerle que pedir permiso al Congreso, pues para dichas cosas.
eso pasa cuando hay guerra exterior, eso pasa cuando hay una crisis económica y social, eso pasa también cuando hay un grave caso de perturbación pública o conmoción interior. ¿Qué nos están diciendo acá con esto? Que el presidente no se puede ponerse a inventar cosas sobre ese tema del estado de excepción porque estaría, digamos, superando sus facultades y prácticamente que volviéndose un tirano, un dictador. Digamos que la Constitución dice, cuando hay estado de conmoción interior, el tiempo establecido para eso es un periodo de 90 días, máximo extendible tanto tiempo. Si el presidente cambia esas condiciones, ¿qué quiere decir? Que quiere colocarse más poder y pues precisamente está la Constitución para eso, para hacer contención de cualquier tipo de presidente con intenciones de dictador o de tirano. Claro el plebiscito, muchachos, Sí, profe. ya lo recordaron. Sí, señor. Listo. Vamos al cuarto mecanismo de participación ciudadana que se llama referendo. ¿Listo? No se enreden mucho ustedes con eso porque el referendo lo vamos a entender de una forma muy sencilla. El referendo es el único mecanismo que le permite hacer modificaciones a la Constitución. Hay un grupo de ciudadanos que desea modificar la Constitución. Hay unos senadores, digamos, que desean modificar la Constitución. ¿A través de qué mecanismo lo pueden hacer? El único mecanismo para hacerlo es el referendo. Ni la consulta popular, ni el cabildo abierto, ni la iniciativa legislativa popular permiten hacer este tipo de modificaciones. Solo la Constitución se puede modificar a través de referendo. ¿Claro ese pedacito? Señor, Señor. Existen, muchachos, y ese día les hablaba, existen dos tipos de referendo. Un referendo que es de carácter aprobatorio y un referendo que es de carácter derogatorio. ¿Alguien se acuerda de la diferencia entre las dos? El referendo Profe, el derogatorio, aprobatorio es para cambiar la constitución y el aprobatorio, aprobatorio es para quitar. Listo. Qué pena que hay que compañero está hablando de primeras. ¿Qué decía, compañero? que el referendo derogatorio es el que pues deroga una ley y el referendo aprobatorio pues el que aprueba una ley. Listo, muy bien. Entonces, el referendo aprobatorio, ¿qué quiere decir? Que se van a aprobar unos nuevos artículos en la Constitución. Entonces, ¿qué significa eso? La Constitución, si no estoy mal, tiene un total de 365 artículos. Decir que queremos hacer un referendo aprobatorio significa que le queremos agregar más artículos a la Constitución para que sea más garantista, más robusta. Puede que de pronto un grupo de esta gente ahorita animalista diga, en la Constitución no hay nada que hable del derecho de las mascotas, que no hable nada sobre la vida de las mascotas y ellos ya se convirtieron prácticamente que en unos ciudadanos, unas personas, no unas personas, pero unos elementos fundamentales en la sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprobarles unos artículos en la Constitución, puede ser. No sé si ustedes vieron ya que por ahí salió en noticias que hay un proyecto de ley que cuando a usted se le muera su mascota, usted tiene un día, 2 días de luto. ¿Lo vieron por ahí o no? Sí, señor. Bueno, algo así va por ese lado. ¿Listo? Un referendo derogatorio, ¿qué significa? Todo lo contrario, que se le quiere quitar un artículo o un grupo de artículos a la Constitución. ¿Listo? Por ejemplo, que queremos implantar la pena de muerte en el país para corruptos y para violadores de niños. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que eliminar de la Constitución ese artículo que es el derecho a la vida es fundamental. Listo, la vida es inviolable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reformar eso, derogarlo para poderle dar paso a una nueva normatividad que se haga. ¿Listo, muchachos?
¿Está claro qué es el referendo, que es el único mecanismo para modificar la Constitución y que existen de dos tipos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Acá vamos a ver que el referendo puede ser convocado, digamos, por dos instancias. Una primera instancia que es por excelencia de los mecanismos de participación, que es la ciudadanía, la cual encuentran ustedes a la derecha. Pero también los congresistas, cualquier congresista puede convocar un referendo. Entonces vamos despacio acá. ¿Cómo funciona el referendo si se quiere ser convocado por la ciudadanía? Cualquier ciudadano podría hacerlo. Entonces, digamos que yo lo quiero hacer. El primer paso que me inscriben acá es inscribir la iniciativa en la Registraduría Nacional Civil. Yo voy ante una registraduría, me inscribo y me van a decir, sí, señor, con mucho gusto. Pero antes de convocar el mecanismo necesitamos ver que mucha gente está de acuerdo con eso y pues que hay un volumen grande de personas pues que tienen cierta intención de reformar la Constitución. Entonces me dicen, vaya por favor y consiga unas firmas. Si usted lo que quiere hacer es agregarle un artículo a la Constitución, tráigame por favor el 5% del censo electoral del país, que es el 5% de 39 millones que hablamos inicialmente. Y me dicen, si usted lo que quiere hacer es quitar el derecho a la vida, que el derecho a la vida sea inviolable, ¿qué vamos a hacer? Tráigame por favor el 10% de esos 39 millones. Yo llegué, fui, conseguí las firmas, se las llevé a la registraduría las revisó, dijo, sí, estamos de acuerdo, todas son válidas. Vamos ahora sí a consultarle a la ciudadanía por ese referendo a ver si está de acuerdo o no con ese cambio en la Constitución. ¿Listo? Y nos dice, es aprobado por la mitad más uno, es decir, que la mitad más uno gane, siempre y cuando salga a votar por lo menos el 25% de la gente apta para votar. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, salieron a las calles 3 millones de ciudadanos, 2 millones dijeron que sí, 1 millón dijo que no. Más o menos, supuestamente ahí ya podría pasar el referendo, pero nos colocan una condición y es que tiene que salir a votar el 25% de la gente apta para votar. Eso serían más o menos 12 millones 500. ¿Qué pasa con esa decisión? No supera una palabra que escuchamos a veces en noticias que empieza por U. No superó Umbral. el umbral. ¿Listo? A pesar de que la ciudadanía dijo, sí, queremos hacer esas reformas a la Constitución, no se pueden establecer. ¿Por qué? Porque la votación no alcanzó ese tope mínimo que se había establecido, es decir, no pasó el umbral. ¿Claro para todos? ¿O Sí, no, señor. muchachos? Listo. Sí, profe, Resulta claro. que un congresista, digamos que un congresista con cuyo nombre vamos a colocarle Ahmed Escaf. ¿De qué partido político es Ahmed Escaf? Qué ¿Se triste. acuerdan que ese era un presentador de televisión o no? De Caracol. De Caracol, sí. Entonces ese man ahorita está por el pacto histórico y él dice, vamos a hacer un referendo para modificar el tema del mandato presidencial del presidente Petro. Eso lo pueden hacer a través del referendo. ¿Qué necesita él? Preguntarle a todo el Congreso si está de acuerdo que se le consulte eso a la ciudadanía. ¿Qué necesita esa persona, ese senador Ahmed Escaf? Preguntarle a los 296 congresistas si están de acuerdo o no, si la mitad más uno, el referendo está aprobado, se le consulta a la ciudadanía y nos pasa exactamente lo mismo que en el caso pasado, en el caso anterior. Se necesita que la mitad más uno gane, siempre y cuando también se cumpla con la condición
de alcanzar los votos suficientes para el umbral. Entonces salen a votar 2 millones, 3 millones de personas, 2 millones dicen que sí, una dice que no. Lastimosamente esa decisión no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no superó el tope que nos estaban solicitando de participación ciudadana. Claro lo que es el referendo, muchachos. Sí, señor. Listo. Había otro, hay un mecanismo que a veces nos cuesta y nos causa dificultad, que es la iniciativa legislativa popular. Y siempre que nos coloquen la palabra legislativo, ¿a qué nos están haciendo referencia? Congreso de la República. Al Congreso, pero ¿qué más? Asamblea. Asambleas, pero una palabra que empieza por L y Consejo termina por Electoral. S. Siempre que nos hablen de legislativo, nos están hablando de leyes. ¿Listo? La rama legislativa es la rama que hace las leyes. Es que los congresistas están legislando. ¿Qué quiere decir? Que están discutiendo para hacer las leyes. ¿Listo? Entonces, la iniciativa legislativa popular se va a tratar de hacer o por lo menos de presentar una ley. ¿Listo? Les coloco yo un ejemplo y de esa forma lo vamos a explicar mejor. Resulta que yo voté por un señor senador y por un señor representante a la Cámara. Y yo les digo, háganme en el favor y proponen ahí a través de sus redes sociales, de Twitter, de su correo, de todo, les dije, por favor, hagan un proyecto para eh, quitar la desregulación de la eutanasia. Queremos que los ciudadanos tengamos más libertad para decidir en qué momento nos queremos morir. Resulta que el correo nunca lo abrieron, resulta que nunca miraron las redes sociales, resulta que nadie, ninguno de los 296 congresistas está tratando un tema parecido a ese. Yo digo, venga, pero eso es un tema que para mí tiene importancia, es un tema que debería volverse una ley en el país. ¿Qué me dice el profe de ciudadanía, el profe de competencias ciudadanas? Usted tiene un mecanismo que se llama Iniciativa Legislativa Popular para que usted pueda ir al Congreso a presentar una ley. ¿Listo? ¿Hasta el momento me están entendiendo ahí? Sí, señor. Las leyes por excelencia o los proyectos de ley por excelencia lo presentan no los ciudadanos, lo presentan por excelencia los congresistas, los representantes a la Cámara o los senadores. Pero resulta que cuando se inventaron los mecanismos dijeron, venga, vamos a darle la facultad también a un ciudadano de pronto que tenga la posibilidad de presentar un proyecto de ley. ¿Listo? Pero resulta que eso no es tan sencillo como que yo vaya allá, toque las puertas del Congreso y me digan, sí, sí, señor, siga por la puerta grande, párese allá en el anfiteatro y empiece a discutir el proyecto. No, eso no se puede hacer de esa forma. Entonces me van a decir a mí que siga unos pasos. ¿Qué pasos me pide? Que vaya y que consiga unas firmas. ¿Listo? 5 o 10% del censo electoral respectivamente. Llegué yo, fui, conseguí las firmas, las llevé ante la registraduría. Segundo, la Corte Constitucional, que es la que cuida la Constitución, va a revisar si ese proyecto que yo estoy presentando es viable, no viola ningún artículo de la Constitución, no viola ningún derecho. Lo revisó y es viable. ¿Listo? Siguiente paso, me dicen, listo, sí señor, usted ahora puede ir a presentarse ante los congresistas y exponer su proyecto de ley. Entonces resulta que yo fui, lo expuse con argumentos técnicos, médicos, científicos, éticos, pero perfectamente los congresistas pueden decir, no estamos de acuerdo con ese proyecto de ley, nosotros creemos que nadie tiene potestad sobre la vida, solamente Dios. ¿Qué pasa ahí? Que todo ese trabajo que usted hizo de las firmas, de ir, de presentarse, no valió para nada, no tuvo ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque los congresistas no lo aprobaron. O puede que por el contrario, pues los congresistas digan, venga, sí, nos parece una ley bastante positiva, la aprobamos y en este momento pues se vuelve una ley nacional.
Pero como tal, la iniciativa legislativa popular con el tema de las firmas, lo que le va a permitir es que un ciudadano cualquiera pueda ir a presentar un proyecto de ley y discutirlo ante el Congreso de la República. ¿Entendido o no? Si tienen dudas, inquietudes, voy muy rápido, me avisan que... Entendido, profe, vamos bien. Sí, Vamos señor, bien. entendido, profe, aunque estamos remasterizando toda la información para dar una respuesta asertiva de cualquier manera, sí, señor. Listo, gracias. Si no me entienden, igual me avisan que para eso hay tiempo, si voy muy acelerado, me avisan. Listo, entonces vamos muchachos, ya hemos visto ahí 5 mecanismos que fue el voto, la revocatoria, plebiscito, referendo, iniciativa popular y ahora nos vamos a ir con la famosa consulta popular del presidente Gustavo Petro. Listo, hasta el momento no la ha sacado. ¿Listo? Entonces, muchachos, no nos vamos a enredar acá con cosas muy técnicas. Traten de descomprimir la palabra. ¿Qué es una consulta popular? ¿Qué nos dicen las dos palabras? Pues que se le consulta al pueblo. Sí, listo. Exacto, muy bien. Entonces, es una consulta que se le hace al pueblo para decidir un tema de interés nacional, departamental o municipal. En este caso, la reforma laboral, pues es un tema de carácter nacional. ¿Listo? En este caso, muchachos, la consulta popular es un mecanismo de participación que se define como vinculante. ¿Qué quiere decir eso de que sea vinculante? Que lo que se vote en esa decisión tiene que volverse una ley o tiene que establecerse. ¿Listo? Es muy raro, muchachos, que los presidentes planteen, digamos, consultas populares. Eso nunca lo hizo Uribe, nunca lo hizo Santos, nunca lo hizo Iván Duque, nunca lo hizo Gaviria. Petro es de los primeros, por no decir que el único, que le ha plantado una consulta popular a la ciudadanía. ¿Listo? Pero pues digamos que está en su derecho porque así lo establece el mecanismo de participación. Usualmente las consultas populares están diseñadas o están establecidas, sobre todo en los municipios, para tratar temas mineros, energéticos, de explotación de carburos y temas de presupuesto. Entonces les coloco un tema así, digamos, como gracioso, pero lo podríamos hacer. Resulta que hay un alcalde de un municipio de la ciudad del departamento de Cundinamarca de Fusagasugá y él dice, hay un sobrante del presupuesto del departamento de 300 millones de pesos. Ese presupuesto tenemos que gastarlo o si no para el próximo año en la partida presupuestal, pues nos van a colocar menos 300 millones. El alcalde le dice o dice, no sé qué hacer. Por ahí un vecino me dijo que hiciéramos una buena fiesta de despedida de año para todos los miembros de la comunidad, pero por ahí unas señoras me estaban diciendo que mejoremos el centro educativo de la qué, pues del municipio. ¿Qué hace el alcalde o qué puede hacer el alcalde ahí? Vean este gesto que yo estoy haciendo acá en mis manos. ¿Qué significa eso? O la de Poncio Pilatos, ¿qué es la que hizo Poncio Pilatos? Lavarse las manos. De la mano. Yo me puedo lavar las manos como alcalde con una consulta popular. Entonces le digo a los ciudadanos, ¿está usted de acuerdo con que el presupuesto de la ciudadanía o el sobrante del presupuesto se gaste en la fiesta donde vamos a invitar a Pipe Bueno, a Giovanni Ayala, a este otro muchacho que está pegado, o vamos a invertir esa plata en las mejoras del centro educativo del municipio? Y ahí la ciudadanía vota. Puede que la ciudadanía sea una ciudadanía que le gusta la fiesta y que el 70% de la gente votó que quería la fiesta y un 30% las mejoras al colegio.
De acuerdo a la consulta popular, como es un mecanismo vinculante, lo que se tiene que hacer es la fiesta, porque esa decisión fue la que tomó la ciudadanía. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí, señor. ¿Listo? Rara vez obviamente pasa sobre un tema de fiestas o algo así, pero sí pasa mucho con lo que les comentaba yo, con la explotación de hidrocarburos o la explotación petrolera. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene un municipio cuando hay explotación petrolera? ¿Qué le puede traer de positivo al municipio o al departamento? Que el La economía, petróleo, sí, la la realidad. economía y que hay unas, bueno, no tengo el nombre técnico de unas, de un presupuesto que se le dedica al municipio con respecto a la extracción de minerales o como el carbón, como los hidrocarburos y demás. No, no recuerdo el nombre técnico, pero sí hay un nombre que... Regalías, Unas regalías. regalías. Exactamente, ¿Listo? regalías. Entonces, muy bien. Entonces, muchos alcaldes y muchos gobernadores se encuentran bajo esa disyuntiva porque dice, el departamento del municipio está jodido, no hay fuentes de riqueza, los impuestos no dan para eso. Resulta que nos dicen de Ecopetrol que hay ahí, o es posible que haya una explotación de un pozo que permita no hacerla. Entonces, la gente, el alcalde dice, me encuentro en una dicotomía porque esto le puede traer mucho beneficio económico, mucho trabajo para mucha gente, pero negativamente, ¿qué puede traer? Inversión, pero inversión social. Ya negativamente ya sería un daño al medio ambiente o algo que vaya en contra de las leyes que permitan que esos derechos se promuevan, pues. Sí, muy bien, Edgar. Entonces, efectivamente, por un lado puede que la economía se mejore, pero por el otro, pues hay unos riesgos de que se deteriore el medio ambiente, que se contaminen las aguas, que se dañen los suelos. Entonces, les traigo acá un ejemplo, que es el que ustedes están viendo al lado de el cuadro que dice 7 veces sí al lado. Dice, está de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en las veredas de San José y Monserrate Alto. Esto fue una consulta popular que se hizo, digamos, esto es real, está sacado de algo real. Entonces, lo que les digo, usualmente las consultas populares estaban destinadas para resolver este tipo de inconvenientes de fracking, de explotación minera de hidrocarburos, pero digamos que ahorita se va a colocar de moda por temas políticos. Resulta que la primera persona que habló de la consulta, así más o menos ya en términos masivos, en términos nacionales, fue la señora Claudia López, listo, que fue alcaldesa de Bogotá y antes de ser alcaldesa de Bogotá fue senadora y dijo, yo como ciudadana quiero consultarle a la ciudadanía si está de acuerdo con que se implementen las siguientes medidas o las siguientes, sí, cositas y que esas cosas se incorporen en las leyes del país. Ojo que la consulta popular no es que permita establecer, digamos, completamente una ley. Una ley tiene, pues más o menos 80, 90, 100, 120 artículos. La consulta popular nos permite máximo hacer 10 preguntas, lo cual significaría que son 10 artículos que se pueden establecer en una consulta. ¿Me entienden ese pedazo? La consulta popular no permite que la ciudadanía vote completamente por una ley, porque eso exigiría que la consulta tuviera 100 preguntas, 80 preguntas, X cantidad de preguntas de acuerdo a la cantidad de artículos que se quieran aprobar por esa ley. Pero a través de la consulta sí se pueden establecer máximo 10 artículos en una norma. ¿Me están entendiendo ahí o no? Exacto, máximo 10 artículos para una norma que se plantea. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá ella quería establecer en los estatutos de los congresistas estas preguntas que encontramos acá. Espéreme, borro esto para que no nos...
Reducir el salario de los congresistas, cárcel a los corruptos, contratación transparente obligatoria, presupuestos públicos. Congresistas deben rendir cuentas, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados, no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos de incorporaciones. Esa fue la propuesta que se hizo en el año 2019, si no estoy mal, 2018, y pues la ciudadanía votó por ella. ¿Listo? Hasta el momento no hemos hablado de cifras ni nada, pero el concepto de la consulta popular está claro. Sí, señor, sí, señor. ¿Sí? Entonces, miremoslo acá. La consulta popular, les acabo de decir, denme un segundito, por favor. La consulta, ya dijimos que puede ser a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel municipal. La consulta la puede convocar tanto las instancias, digamos, gubernamentales, como también lo puede hacer la ciudadanía. En este caso, ¿quién está convocando la consulta popular? ¿El gobierno o la ciudadanía? El gobierno. El gobierno en cabeza de ¿qué funcionario? Del presidente. ¿Listo? Pero el presidente no es que... Come, Santi, para que suba va subiendo. Silenciamos acá. ¿Cómo hace MyPal? Silenciar al compañero, listo. El presidente dijo, listo, vamos a hacer una consulta popular. ¿Listo? El presidente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya, digamos, se puso a abrir la boca, tiene que ponerse a redactar las preguntas que van a estar establecidas en esa consulta. ¿Desea usted que las horas extras sean consideradas después de las 6, después de las 7 de la noche? ¿Sí o no? ¿Desea usted que los aprendices del SENA tengan por lo menos un salario mínimo, sí o no? ¿Desea reducir la jornada laboral a tanto tiempo, sí o no? ¿Desea reducir? Esas son las preguntas que el presidente seguramente va a plantear o tiene que plantear en esa consulta popular. Él llega, redacta, digamos, la encuesta o el documento o el formulario que va a quedar ahí. Y en segundo paso, debe ser aprobado por el Congreso de la República en su mayoría. El Congreso está compuesto por 296 congresistas, es decir, la mitad más uno, más o menos 100, más o menos 150 en la vaina, tienen que aprobarle a él que le haga esa consulta al pueblo. ¿Listo? Después de eso, pasa por un criterio de revisión de la Corte Constitucional, que es la que salvaguarda la Constitución, y revisa la exequibilidad de esa consulta. ¿Qué quiere decir exequibilidad? Que es, digamos, eso, el criterio de constitucionalidad. Ojo que la Corte no solamente revisa que eso esté redactado bonito, sino que eso también tenga una viabilidad económica. Porque puede decir que Petro diga, vamos a aumentar el sueldo o el salario mínimo de tanto a tanto. La Corte está en la obligación de sentarse con economistas, con exministros de Hacienda y revisar que eso tenga un asidero en la realidad. Que a Petro le gusta presentar muchas cosas bonitas y fantasiosas, pero vaya a ver si el bolsillo del Estado y de los empresarios da para solventar todo eso que se está proponiendo. Y después nos dice, cuarto, que sea aprobado por la mitad más uno, siempre y cuando haya salido a votar más del 33% del censo electoral. Por ahí escuché en noticias que el umbral, es decir, el 33%, son 13 millones algo de votos. Es decir, la consulta obtuvo 8 millones por el sí y 2 millones por el no. Eso es un total de ¿cuántos millones de votos? 8 más 2, 10 millones. 10 millones. ¿Eso alcanza para el umbral?
Mira, déjate No, ser. señor. Listo, porque el umbral son 13, entonces está diciendo, además de la decisión que se vaya a tomar, pues se tiene que, ojalá pues que sea que sí, pero eso tiene que alcanzar el umbral establecido. Y ya dijimos que el umbral establecido son 13 millones. Si nos preguntan de dónde se sacan esos 13 millones, pues es el 33% del censo electoral. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en Colombia hay 39 millones de personas aptas para votar. La tercera parte, ¿cuánto es? 13 millones de personas. ¿Está claro qué tiene que hacer Petro de aquí en adelante para su consulta popular? ¿Lo terminaste? Claro, sí. Listo, gracias Rubén. Los demás, Sí, profe, sí, claro. listo. Miremos también que la consulta no solamente la puede convocar el presidente, sino que también la puede convocar la ciudadanía. Y volvamos al ejemplo que yo les di de el municipio con el presupuesto, si no sabían si gastárselo en la fiesta o gastárselo en el centro educativo. Resulta que el alcalde no le pregunta a nadie y el alcalde por ahí en la fecha de octubre, digámoslo más, septiembre, dice a final de año, pasa unos panfletos, va a haber una super rumba donde vamos a invitar al Sate, a Giovanni Ayala, listo, a los cantantes de música popular. Resulta que un grupo de ciudadanos dice, oiga, pero este man cómo se verá gastar 300 millones de pesos del presupuesto público en una rumba, más bien invirtámosle esa plata a la biblioteca, a la librería, a la compra de equipos de cómputo acá para el municipio. ¿Qué vamos a hacer para tumbar la decisión del alcalde? Una consulta popular. Entonces yo como ciudadano, pues, ¿qué tengo que hacer? Lo que siempre se hace cuando se quiere convocar un mecanismo de participación. Yo voy a la Registraduría Nacional Civil, la del municipio. Me van a decir, listo, sí, señor, por favor traiga el 5% en firmas relativas al censo electoral, pero no del país, porque lo que usted está abordando no es un tema nacional, no del departamento, porque usted no está abordando un tema departamental, del municipio. Si el municipio tiene 5 millones, 1 millón de habitantes, el 5% son 5.000 firmas, vaya y las trae. Fui, las traje. Listo, le hicieron la revisión, le votan a la ciudadanía de mi municipio que es Fusa y dicen, ¿está usted de acuerdo que la plata del alcalde esté destinada para la rumba de final de año o que mejor sea invertida en el centro de salud? Ah, no, la gente no está de acuerdo con que se gaste la plata en una rumba, sino que prefiere es que se mejore no el centro de salud, sino el centro educativo del municipio. ¿Qué pasa con eso? El alcalde ya queda inhabilitado de gastarse la plata en esa rumba y lo que se tiene que hacer ya como un acuerdo es que es hacer las mejoras al centro educativo. ¿Listo? Por eso decimos que la consulta popular es de carácter vinculante. ¿Entendidos todos, muchachos? Sí, profe. ¿Listo? Me repiten cuando yo les decía que es vinculante, ¿qué era lo que les quería decir? Vinculante, muchachos, es que el mecanismo, cuando se vote y pase el umbral, es de obligatorio cumplimiento esa decisión. Entonces acá, si la ciudadanía vota por por las formulaciones que hace Petro sobre la reforma laboral, eso tiene que incorporarse a la ley del trabajo de Colombia. Entonces ahí Petro, digamos que se está dando la pela, pero esos 10 puntos que él vaya a plantear ahí tienen que ser incorporados. Eso es de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿qué significa vinculante? Que lo que se vote ahí es de obligatorio cumplimiento. No vinculante, ¿qué significa? Que solamente es un mecanismo deliberativo para charlar, para discutir, para entender el punto de vista del uno, del otro, pero eso no obliga a que haya necesariamente una obligación por parte del Estado, de los funcionarios públicos, para incorporar eso en una normatividad, en un acuerdo o en una ordenanza.
¿Está claro? Espero que Sí, sí. profe, sí, señor. Listo. Como el agua, señor. Listo. ¿No, no se me están durmiendo? No, nada, profe, vamos bien, excelente. Ah, listo. Entonces vamos con nuestro último mecanismo de participación. ¿Listo? Que es el cabildo abierto. ¿Listo? Y empiezo diciéndoles que es un mecanismo no vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que no sirve para establecer una decisión y que esa decisión se vuelva una ley o una norma, sino que sencillamente sirve para deliberar, para escuchar, para dialogar entre la ciudadanía y las instancias administrativas del país. ¿Listo? Entonces la definición nos dice acá, recientemente la jurisprudencia ha expresado que el cabildo abierto consiste en la reunión del pueblo soberano para discutir libremente sobre los asuntos que le interese o afecte y que mediante el mismo se pretende ampliar los escenarios de participación de los ciudadanos y en concreto que la comunidad política de manera directa y pública intervenga y decida acerca de los asuntos propios de la respectiva población. Eso es una definición muy genérica, muchachos, pero que la vamos a aterrizar acá con un ejemplo. Suena Pre- como a paro, como a ¿Cómo? las entidades que se encargan de un paro para resolver algo con las entidades públicas, por ejemplo, el gobierno, cuando más o menos por ahí, eso más o menos se entiende, profe. Listo. Bien, Edgar. Bacano que participe. ¿Alguno está en Bogotá? La mayoría de ustedes, ¿de dónde son? ¿De Sincelejo? Bueno, De pero Medellín. listo. Les colo... Ah, bueno, Oiga, Cúcuta, Cúcuta. Todos lados, Santa Marta, listo. Bueno, en todas nos sirven. Montería, En Medellín existen las comunas, ¿cierto? Bueno, Sí, señor. resulta que acá en Bogotá existen algo que se llaman localidades. La ciudad está dividida en unas localidades. Y resulta que el alcalde y el consejo municipal establecen algo que se llama POT, P-O-T. ¿Qué significan esas siglas? Plan de ordenamiento Territorial. territorial. Ese plan de ordenamiento territorial que dice que en ciertos barrios de Bogotá es zona para bares, zona gastronómica, que en ciertas partes de Bogotá, en ciertos barrios, se pueden construir edificios de 50 pisos, en otros de 30, en otros no se pueden construir edificios porque es parte del patrimonio cultural de la ciudad. Listo, que en unas partes hay zonas de tolerancia respecto a la prostitución, en otras no. Todo eso está establecido en el plan de ordenamiento territorial. ¿Listo? Todo eso está establecido en el plan de ordenamiento territorial. Yo vivía en un barrio de Bogotá que se llama Modelia y precisamente de acuerdo a esos planes de ordenamiento territorial se estableció que en el barrio podía o estaba habilitado para zonas de bares. ¿Listo? ¿Qué pasa con los residentes, pues, del barrio que seguramente, o bueno, o les pasó o nos pasó, pues que estábamos inconformes, en desacuerdo con la medida? ¿Por qué? Pues porque el ruido a uno no lo dejaba dormir. Un grupo de ciudadanos mandó cartas, derechos de petición. La respuesta que daba la alcaldía pues era una respuesta muy simplona y resulta que un conjunto de ciudadanos que dijo vamos a convocar un cabildo abierto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta situación la queremos discutir directamente con el alcalde y con los secretarios de gobierno. Entonces, efectivamente se convocó el cabildo abierto y así fue. Tuvo que ir el alcalde Peñalosa a la alcaldía local del barrio y tuvo que estar acompañado de sus secretarios. Entonces, ¿cuál es como la definición práctica de cabildo abierto? Es un mecanismo que le permite el acercamiento a la ciudadanía con la parte, digamos,
oficial de la administración pública, pues para resolver los diferentes problemas de convivencia o los diferentes problemas de administración que se presentan en un barrio, en una localidad. ¿Listo? Esto también pasa en las ciudades de la costa con el tema de las alzas del servicio de la luz, que todo el tiempo el tema de la luz sube y sube y sube y sube. ¿Y qué es lo que dice la ciudadanía? Necesitamos un cabildo abierto para poder ¿qué? Citar a los señores, a los gerentes de las empresas de servicios públicos y que vengan a discutir con nosotros qué es lo que está pasando con el aumento con los cortes de la luz. ¿Listo? El cabildo abierto, entonces, ¿qué? Le repito, la posibilidad o el instrumento jurídico que le permite a la ciudadanía citar a los funcionarios públicos, que ellos se vean en la obligación de ir y dialogar o discutir los temas pues, que creen la inconformidad ciudadana. ¿Me entienden la definición? Exactamente, profe. Incluso se puede Listo. replantear con otro ejemplo, hipotéticamente, por ejemplo, que también se tenga en una ciudad problemas o en un sector problemas de basura, de mala distribución o no recogen. Entonces se debería generar el cabildo abierto para que citen a los servidores que se encargan de ese compost para que les generen lo que ellos necesitan, que sería restituir ese tipo de basuras, darles un buen manejo y todo lo que ellos consideran que los está afectando. Listo, Edward, gracias por ese ejemplo. Listo, muchachos, esa es la definición de cabildo abierto. ¿Cómo se hace efectivo? ¿Cómo se hace efectivo la mayor cantidad de los mecanismos? Va usted, por favor, va y se inscribe ante la registraduría le pide a usted que convoque unas firmas. Estas firmas son equivalentes al 5 por mil de cada de los habitantes de la localidad o del departamento, del municipio. Usted lleva las firmas, las revisan y apenas esté aprobado, pues está obligado el funcionario público, pues a acudir al lugar donde se haya establecido para la junta. Esto, muchachos, es un mecanismo que es no vinculante. ¿Qué significa eso? Que lo que se discuta ahí no necesariamente es de obligatorio cumplimiento. Lo que le permitió a la ciudadanía es como alzar la voz, poderse citar con los gerentes de las empresas públicas o con los funcionarios designados para dicha tarea, pero pues ya digamos que es una función de ellos cumplir con eso. Bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahí hemos visto lo que son los 7 mecanismos de participación ciudadana. ¿Están claros para ustedes, muchachos? Sí, señor. Listo. Hay 40 mechudos y solamente uno me responde. Los demás entienden. Javier, Alvis, Navarro, Edinson. ¿La Profe, información fue clara, señor? sí, señor, profe, no, y no que Sí, no profe, lo sí, señor. contesto. En el momento me Sí, encuentro señor. laborando, señor, pero le estoy prestando atención a la clase. Listo, Sí, perfecto. señor. Listo. Muchachos, entonces lo que nos queda es responder unas preguntas. Ustedes van para el concurso de ascenso, ¿cierto? ¿O ustedes para qué se están preparando? Sí, Sí, señor. señor, concurso de ascenso. Concurso de ascenso a su intendente. Listo, entonces, la profe que está modulando la sesión está por ahí. ¿O cómo hago? ¿Alguien me puede agregar? ¿Ustedes tienen algún grupo de WhatsApp? Sí, hay un grupo de WhatsApp, pero lo administra el profe Álvaro. ¿Está privado? La administradora es el profe Álvaro. Profe, Listo. la clase que usted dio la otra vez no quedó grabada y si me hubiera gustado volver a repetir o cuando volvamos a tener clase hacer un recuento de esa misma clase, mi profe.
Listo, Robinson. Pues ahí sí, pídanme ustedes que lo que necesito es trabajar. Necesito es enviarles ese taller. Ah, bueno, por acá, ¿cierto? Esto acá tiene la herramienta de enviarles talleres. Profe, usted habla mucho de Fusagasugá, ¿qué fue lo que pasó allá Ah, con unos gobernantes de allá? no, 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 yo hablo es porque tenía una novia por allá, entonces me acuerdo de la novia. Me parece que llamar a Juan Pablo. No, pero sí hubo como que un alcalde que fue destituido allá en ese municipio. Sí, no, 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 ahí sí ya no sabría decirle. Permítame, les envío una pregunta acá que un tallercito, muchachos, para que pongamos en práctica. Listo, acá por este chat de Zoom les acabo de enviar unas preguntas. ¿Lo pueden abrir? Me confirman que la profe creo que no está. Profe, parece que toca como descargarlo. Sí, descárguenlo ahí. Listo, descargado. Listo. ¿Los demás ya pudieron? Está cargando, profe. Listos. Me confirman si todos lo tienen. Sí, Sí, profe, sí, sí. ya se cargó. Sí, profe, ya lo Listo. descargamos. Perfecto. Entonces, muchachos, esas son un total de, son las que les estoy mostrando acá. No creo que trabajemos todas porque no nos da el tiempo. Vamos a contestar esto en tantitas de 5 preguntas. Ustedes respondan las primeras 5. Listo, les doy 10 minutos para eso, 12 minutos para eso. Las socializamos y pues le cambiamos un poquito a eso. ¿Está claro? Sí, profe. Señor profe, sí, Listo. señor. Entonces, voy a tomar algo y ya vuelvo en 10 minuticos. Listo, estimadísimos estudiantes. ¿Contestaron las primeras 5 preguntas? Sí, señor, 5 primeras. Listo, Edgar. Ayúdame por favor a leer la primera pregunta.
Listo, profe. Segundo, dice preguntas, mecanismos de participación. La pena de muerte en Colombia ha sido debatida como una posible solución para reducir los actos delictivos por parte de la ciudadanía. Por esta razón, un partido político radicó ante una de las cámaras del Congreso de la República un proyecto de ley ordinaria que incluye la pena de muerte como un castigo necesario y válido para el contexto de violencia en Colombia. Sin embargo, el proyecto no fue considerado para debate porque A. Le damos las cuatro opciones, sí, señora. Un proyecto de ley ordinaria requiere ser radicado en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República para ser debatido. B. La motivación expresada en el proyecto de ley sobre la violencia en el contexto colombiano resultó ser insuficiente para ser considerado. C. El partido político no tuvo en cuenta que el proyecto de ley debía ser de naturaleza orgánica y no ordinaria para ser debatido. Y D. La pena de muerte reforma la constitución política, por lo que se requeriría un referendo para modificar la constitución. Listo, ¿cuál sería la respuesta correcta? La D, profe. Profe, La para mí D, es sí, la D. señor. La La D, D. profe. La D, ¿cierto, muchachos? Esa es la respuesta correcta en este escenario. Ya dijimos que cualquier tipo de norma que exija modificaciones a la Constitución, pues es el referendo. ¿Están viendo ahí mi Word que estoy ahí deslizando? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, señor. señor, es un Profe, para, mecanismo de participación. para Muy dar un bien. aporte, es tan amable. Sí, claro, Fabián. Profe, ahí pues una de las clases que dictó ahí mi SI Álvarez, ahí decía que como ese artículo ya estaba, ¿cómo le dijera yo? Ante los derechos humanos ratificados, entonces ya no se podía cambiar la constitución o sea, ese artículo no se puede cambiar porque Colombia ratificó ante los derechos humanos que ese artículo, pues, no habría pena de muerte en Colombia y ya no puede volverlo pues, a añadir a la constitución. Sí, sí, no. Digamos que de acuerdo a los tratados internacionales sí se inscribe cierto tipo de normativas, pero recordemos, como lo dice Petro, que el pueblo es el constituyente primario y el pueblo puede establecer salir de ese acuerdo y el pueblo puede establecer también el cambio de la constitución. ¿Listo? Sí, Hay, por profe. ejemplo, digamos, hay unos acuerdos internacionales o hay un grupo que en este momento se llama la OCDE. Listo, que son los países desarrollados o los países en vías de desarrollo y establece unas políticas sociales, económicas, en temas de derechos. Eso es un acuerdo que suscribió Santos, pero si en su momento el pueblo colombiano considera que estar en ese grupo sí, nos sienta mal, no es necesario para nosotros, se puede a través de una consulta popular o de un referendo, pues buscar salir de ese grupo. Esto no quiere decir que lo que Álvaro diga sea incorrecto, no, sino que hay que matizarlo para o sea, de poder se puede, mejor dicho. Tendría que salirse de algunos convenios, pues, el país, ¿no? Exacto. Sí, 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 tal cual. Es abandonar ciertos convenios. Sigamos acá. Nos decía la pregunta número 2. El cabildo abierto es un mecanismo de participación ciudadana en Colombia que permite a los ciudadanos interactuar directamente con las autoridades locales para discutir asuntos de interés público. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describen correctamente el proceso para convocar un cabildo abierto? Es solicitado por al menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral y debe ser aprobado por el Congreso de la República. ¿No sirve esa? No, profe, no nos sirve. No, Requiere profe. una solicitud escrita dirigida al Consejo Municipal o a la Asamblea Departamental, firmado por un número representativo de ciudadanos y la discusión debe realizarse en una sesión abierta al público. Esa suena positiva. Puede ser convocado por el alcalde de manera unilateral cuando considere que un tema requiere la participación
participación ciudadana. Ese no, definitivamente no es. D, debe realizarse obligatoriamente en todos los municipios del país al menos una vez al año para discutir los planes de desarrollo. ¿Cuál es nuestra respuesta correcta? La B, profe. La B, La B, la B. nada tiene que ver el La B. Congreso, el alcalde del municipio o el gobernador no lo convocan. Listo, es un tema que se radica en las instancias y obliga o requiere o supedita a que el funcionario se reúna con la comunidad. Pregunta número 3. En un municipio colombiano, los ciudadanos han mostrado un creciente interés por influir en decisiones políticas y sociales importantes, como la implementación de un nuevo proyecto urbanístico. Para expresar su opinión y lograr que las autoridades tomen en cuenta sus deseos, los ciudadanos deciden recurrir a uno de los mecanismos de participación establecidos por la Constitución. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de participación ciudadana permite que los ciudadanos expresen su opinión directamente sobre un tema específico y su resultado sea vinculante para las autoridades? El cabildo abierto, la consulta popular, la iniciativa popular legislativa o el referendo. ¿Cuál sería en este caso? La consulta popular, bro. La La consulta consulta popular. popular. Listo, muy bien. ¿Por qué el referendo no? El Pregunto referendo yo. para cambiar la constitución. Para modificar cosas en la Constitución y están hablando de un tema de interés municipal. Dice la 4. El alcalde de un municipio de Colombia a final de año se da cuenta que tiene un presupuesto de sobra, el cual debe gastar para presentar eficiencia en el balance general. El alcalde consulta a su secretaria qué haría ella con el dinero sobrante, a lo cual responde que lo invertiría en el mejoramiento del centro de salud o en una fiesta de fin de año que haga felices a los habitantes del municipio. A ver, la pregunta que les coloqué ahorita inconscientemente. El alcalde decide que la decisión más justa es que los habitantes decidan en qué se debería utilizar ese presupuesto. Para eso utiliza un mecanismo de participación denominado, ¿cuál dijimos? Consulta popular. Consulta Consulta popular. popular. Consulta popular, profe. Y la quinta nos decía, en un municipio los habitantes han expresado preocupación por la posible construcción de una planta de tratamiento de residuos cerca de una zona residencial. Para buscar soluciones, un grupo de ciudadanos decide utilizar un mecanismo de participación que les permita discutir directamente con el Consejo Municipal sobre los efectos de este proyecto y proponer alternativas. ¿Cuál de los siguientes mecanismos le permite a los ciudadanos participar directamente en una reunión pública con el Consejo para exponer sus inquietudes y propuestas? ¿Cuál era? Cabildo abierto. El cabildo abierto que le permite a los ciudadanos plantear directamente sus preocupaciones ante las entidades gubernamentales. ¿Listo? ¿Entendidos, muchachos? Sí, Excelente, profe. profe, excelente. Sí, Señor. profe, Listo. profe. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Que les vaya muy bien, que descansen y pues cuando me convoque Álvaro estaré presto al servicio con ustedes. Listo, profe. Dale, Muchas profe, gracias, profe. profe, Feliz muchas noche. gracias. Profe, le Gracias. encargamos que Señor, me deja profe, la clasecita, por la favor. clase quedaría grabada, señor. Yo creo que sí, yo creo que la clase quedó grabada. Para que la para que la envíen al grupo. Gracias, Listo. profe. No, a todos ustedes que les vaya muy Dale, bien. Listo, profe, profe. buenas Muchas noches. gracias, señor. Listo, chao muchachos. Chao, Bendiciones. muchachos. Buenas noches a todos. Profe, gracias. Buenas noches, compañero. Descansen todos los compañeros. Buenas noches, compañeros.